Saludos, queridos amigos. Feliz de estar aquí. Antes de resumir todos los procesos, me gustaría compartir con ustedes otro dato importante. Si en esta información, la imagen de los procesos en curso en la Tierra, a medida que entra en el ciclo de 12.000 años de catástrofes, estará incompleta. Como ya saben, se está produciendo un aumento exponencial del número de un misterioso fenómeno en la Tierra, los terremotos de foco profundo. El misterio de estos terremotos reside en el hecho de que se registran debajo de la corteza terrestre, no dentro de ella. Para entender la rareza de este fenómeno, recordemos la estructura de la Tierra. La Tierra tiene tres componentes principales: el núcleo, el manto y la corteza. El manto es muy caliente y viscoso. Se puede decir que es flexible, como la arcilla o el slime. En el manto hay corrientes fundidas de esta sustancia, llamadas magma líquido. La corteza terrestre es una fina capa quebradiza en la superficie. Se puede comparar con una galleta. Así es como se producen los terremotos ordinarios en la corteza terrestre. Pero los terremotos de foco profundo se producen debajo de la corteza terrestre, en el manto, que es flexible como el slime. No hay nada que pueda romperse. Los terremotos de foco profundo pueden denominarse explosiones dentro del manto. Desde 1995, se ha registrado un aumento exponencial del número de estos terremotos. Como recordarán, en 1995 también se registraron una serie de cambios bruscos en los parámetros geofísicos de la Tierra. Los terremotos de foco profundo más potentes se producen a grandes profundidades, de 500 a 600 kilómetros, precisamente donde actualmente observamos el mayor contraste de temperatura en los flujos de magma. Observen el gráfico. Estas profundidades están resaltadas por el rectángulo rojo. También han comenzado a producirse explosiones dentro del manto a profundidades que oscilan entre los 75 y los 200 kilómetros, aunque actualmente todavía no son tan potentes. En el gráfico se puede ver cómo estos terremotos han ido aumentando en profundidad. El aumento de los terremotos a profundidades de 50 a 100 kilómetros en la capa superior del manto indica que el magma se está elevando cerca de la corteza terrestre. En cambio, por debajo de 800 kilómetros, casi no se producen explosiones porque la sustancia del manto a esas profundidades está casi completamente fundida por el magma. Las explosiones a profundidades de hasta 800 kilómetros son extremadamente potentes. Una explosión de este tipo es mucho más fuerte que todo el arsenal nuclear de la humanidad. No disponemos de armas comparables en potencia a estas explosiones dentro del manto. Ahora, imaginen lo que pasaría si estas explosiones alcanzaran la profundidad de la corteza terrestre. Una explosión de este tipo podría borrar todo un país de la faz de la Tierra. ¿Por qué empezaron a producirse estos fenómenos anómalos, terremotos de foco profundo, desde 1995? Se trata de un punto oscuro en la ciencia, ya que hasta ahora la mayoría de los científicos ni siquiera comprenden la amenaza que suponen los terremotos de foco profundo. Los geólogos modernos subestiman considerablemente el peligro de los terremotos de foco profundo, ya que malinterpretan los procesos que tienen lugar en la corteza terrestre. Este concepto erróneo te lleva a pasar por alto el hecho de que nuestro planeta se está acercando rápidamente a una catástrofe. Esta idea errónea permite a los actuales geólogos hacer la vista gorda ante el creciente número de terremotos de foco profundo. Su error proviene de la suposición de que nuestra Tierra no ha cambiado de tamaño en miles de millones de años y que las características de la Tierra están únicamente determinadas por la tectónica de las placas litosféricas. Están a punto de conocer uno de los mayores secretos de la geología, desconocido hoy por la mayoría de los geólogos del mundo. Sin embargo, si esto sigue siendo un secreto, tendrá consecuencias devastadoras para la vida de cada uno de nosotros. Para que lo entiendan, permítanme describir brevemente la teoría moderna de la estructura de la corteza terrestre. Según los principios de la tectónica de placas, la litosfera está dividida en varias placas que se desplazan por el manto. Las placas continentales son más gruesas, mientras que las oceánicas son más delgadas. En el océano, las placas se apartan como resultado de la intrusión de sustancias del manto, donde se forma nueva corteza oceánica. Este proceso se conoce como propagación. La dorsal mesoatlántica se considera un excelente ejemplo de extensión. Se cree que a lo largo de los márgenes de los océanos Pacífico e Índico, los bordes de las placas oceánicas subducen bajo la corteza continental más gruesa. Es más,
se cree que la placa se hunde por su propio peso. Este proceso imaginario de deslizamiento de una placa bajo otra se denomina subducción. De hecho, se trata solo de una teoría, mientras que en la realidad las cosas son muy distintas. La teoría de las zonas de subducción surgió porque empezaron a registrarse terremotos de foco profundo exactamente en estas regiones. Y como la ciencia postula que los terremotos solo pueden producirse en las placas frágiles, los científicos llegaron a la conclusión de que la corteza se extiende tan profundamente en el manto. Sin embargo, esta idea es incorrecta. El hecho es que la corteza oceánica no subduce bajo nada, es sencillamente imposible. Por lo tanto, la causa de los terremotos de foco profundo es completamente diferente. Y ahora lo comprobarán por ustedes mismos. La teoría moderna de las zonas de subducción no responde a las siguientes preguntas sencillas. Pregunta 1. ¿Cómo puede una placa oceánica cuya densidad oscila entre 2,8 y 3,2 gramos por centímetro cúbico hundirse profundamente en el manto cuya densidad oscila entre 3,6 y 4,6 gramos por centímetro cúbico? En otras palabras, la densidad del manto, incluso en sus capas superiores, es casi el doble que la densidad de la corteza. Por lo tanto, las placas no pueden hundirse en el manto por su propio peso, ni siquiera a poca profundidad. Esto es imposible debido a las leyes de la física, y aún más imposible porque las rocas del interior del manto están sometidas a una enorme presión que aumenta con la profundidad. Es como intentar empujar una galleta en un trozo de goma gruesa, como un neumático. ¿Cómo puede una placa introducirse en el manto como un cuchillo en la mantequilla sin experimentar ninguna resistencia por su parte? Esto es absolutamente imposible. Pregunta 2. La velocidad de movimiento de las placas oscila aproximadamente entre 2 y 12 centímetros por año, y la temperatura en el manto superior es de 1200 grados centígrados de media. Atención, ¿cómo es posible que la placa, a una velocidad tan lenta, no se funda dentro del manto durante un periodo tan largo y no se rompa en pequeños pedazos bajo tanta presión? Después de todo, su teoría sugiere que las placas se hunden hasta una profundidad de 700 kilómetros, lo que llevaría cientos de millones de años. Pregunta 3. Se cree que las placas subducen en el manto en ángulos entre 30 y 90 grados. Según esta teoría, la placa se doblaría en estos ángulos. Sin embargo, una placa no puede soportar ni siquiera una pequeña flexión sin deformarse. Miren, todo el fondo oceánico está cubierto de fracturas, lo que indica la fragilidad de la placa. Por lo tanto, durante la subducción, series de grietas de decenas de kilómetros de ancho deberían haber aparecido. ¿Dónde están? Estas grietas no se han encontrado en las zonas de subducción. Pregunta 4. Todas las capas del interior de la Tierra están en movimiento. Hay movimiento de las placas del manto y del núcleo. El núcleo en particular gira más rápido que todas las demás capas de la Tierra. Existe una regularidad. Cuanto más alejada está una capa del núcleo, más lenta es su velocidad de movimiento. Como ya saben, las placas se mueven a un ritmo de 2 a 12 centímetros por año. El manto que está más cerca del núcleo se mueve más rápido que la corteza terrestre. Esto significa que cualquier extremo de la placa, por cualquier motivo sumergido en el manto, sería arrancado por el flujo del manto. Pero no se rompe porque simplemente no está allí. Pregunta 5. La longitud de las dorsales mesoceánicas, donde se acrecienta la corteza, supera con creces la longitud de las zonas de subducción, donde supuestamente se introduce el exceso de material de las placas. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Se acrecienta más corteza que la que se arrastra hacia las zonas de subducción? Hay muchas incoherencias similares y preguntas sin respuestas. Además, hace 60 años, los científicos comprendieron perfectamente que la teoría de la subducción y la tectónica de placas litosféricas en general eran totalmente insostenibles. Miles de científicos de diversos países escribieron sobre ello, apoyándose en la experiencia empírica de geólogos y geofísicos de todo el mundo. Sin embargo, la teoría errónea se impuso y propagó artificialmente como la teoría dominante. Del mismo modo, ahora se imponen teorías erróneas respecto al cambio climático. ¿Se preguntan dónde va realmente esa parte extra de la placa que no subduce y que nunca ha subducido al manto? A ninguna parte. La Tierra se está expandiendo en volumen, y mientras que antes se expandía lentamente, ahora esto está ocurriendo rápidamente. Así es, imagínense.
Nuestra Tierra era antes tan pequeña como Marte, pero a lo largo de cientos de millones de años creció hasta alcanzar su tamaño actual. Hay numerosos trabajos de eminentes científicos basados en una enorme cantidad de pruebas científicas que así lo avalan. Pero hablaremos de ello la próxima vez, si tenemos ocasión. Ahora volvamos a los terremotos de foco profundo. ¿Qué ocurre realmente allí? En el límite de las placas continentales y oceánicas, sus vibraciones son más intensas que en el centro de la placa. Por eso se producen terremotos en los límites de las placas. Durante un terremoto se libera energía. Parte de ella se propaga a través de la propia placa. Parte va a la atmósfera y parte al manto. Aunque se trata de una fuerza pequeña, las sacudidas constantes deforman el manto, lo calientan y lo licúan. Así, cuantos más terremotos regulares observamos en la corteza terrestre, más condiciones favorables se crean en estas zonas para la formación de terremotos de foco profundo. La sismotomografía revela las diferencias en el movimiento de las velocidades acústicas en el límite entre el líquido más caliente y el manto viscoso más frío, así como los terremotos de foco profundo causados por la colisión de corrientes de magma ligeramente más frías y más calientes. El contraste térmico se produce principalmente porque el magma caliente, sobrecalentado por el núcleo, está descendiendo actualmente desde el interior de la Tierra. Actualmente, a medida que la Tierra entra en el ciclo de influencias cósmicas externas, llega energía adicional al núcleo terrestre que se convierte en calor y calienta el manto. Pero el problema es que ahora, a diferencia de ciclos anteriores, esta energía no se disipa del manto como debería. Esto ocurre porque el océano ha dejado de realizar su función de refrigeración. Puede compararse a un reactor nuclear sobrecalentado cuando su unidad de refrigeración se avería. La temperatura del magma del manto se ha mantenido estable durante miles de millones de años. Si la temperatura del magma desciende incluso 1 grado o 1,5 grados, especialmente en las capas inferiores, el manto comenzará a solidificarse. Sin embargo, la temperatura del magma ha empezado a subir ahora. Como resultado, el manto, que en los ciclos anteriores solo se había fundido ligeramente por el calentamiento del núcleo, ha empezado a fundirse a una velocidad récord en este ciclo. El magma cercano al núcleo se volvió extremadamente caliente y fluido, erosionando rápidamente el manto y creando nuevos caminos en su interior, como agujeros en un queso. Como resultado, empezaron a formarse conductos en el propio manto, en zonas de mayor fusión. Son como cuevas en las montañas erosionadas por ríos subterráneos, que serpentean en su interior. La forma de las cuevas viene determinada por el grado de disolución de las rocas en el interior de la montaña. Del mismo modo, el magma disuelve el manto de forma desigual debido a la diferencia de maleabilidad de las sustancias. Como resultado, en ciertas partes del manto comienzan a desarrollarse nuevas corrientes de magma. Y como la temperatura del magma, y en consecuencia la del manto, aumenta, el magma se vuelve más fluido y el número de corrientes magmáticas aumenta rápidamente. Debido a la repentina aceleración de la rotación de la Tierra en 1995, las fuerzas centrífugas comenzaron a empujar el magma fluido al rojo vivo desde el núcleo hacia la corteza. Como resultado, este magma comenzó a ascender rápidamente a través de los nuevos canales magmáticos. El magma a gran profundidad está presurizado por las capas de la corteza terrestre y puede compararse con un resorte comprimido. Cuando el magma se funde rápidamente y asciende, se expande en volumen porque hay menos presión sobre él por parte de las rocas a medida que se desplazan más arriba. Esto significa que el magma puede enderezarse como un resorte, aumentando así drásticamente de volumen. Este ascenso y expansión del magma se produce bruscamente, por lo que el movimiento del magma caliente se produce a gran velocidad. Cuando el magma caliente asciende más alto, se encuentra con una corriente de magma más frío, porque cuanto más cerca de la corteza, más frío se vuelve. La diferencia de temperatura entre ambos puede ser de apenas unos grados, pero es suficiente para formar flujos de magma de diferentes temperaturas que se dirigen el uno hacia el otro. Algunos nuevos ríos magmáticos se aproximan directamente bajo la propia placa. Esto es lo que observamos en Siberia. Después de que los ríos magmáticos transfieran su calor a las placas, se enfrían y descienden. Y cuando el río de magma que desciende se encuentra con el río al rojo vivo, que asciende procedente del núcleo, su colisión provoca lo que llamamos explosiones de cavitación. Estas potentes explosiones de cavitación liberan gases. La causa de la explosión son reacciones nucleares reales que liberan enormes cantidades de energía.
Sería más exacto llamarla explosión nuclear dentro del manto. Sin embargo, llamamos a estas explosiones en el manto explosiones de cavitación, solo por la similitud asociativa. Son estas explosiones las que se están registrando como terremotos de foco profundo. Cuanto mayor sea el contraste de temperatura, velocidad y presión entre los ríos de magma en colisión, mayor será la explosión. En términos de potencia, estas explosiones equivalen a millones y miles de millones de bombas nucleares, y nunca antes se habían producido en el manto en tales cantidades. Echen un vistazo al mapa que muestra la frecuencia y el número de terremotos de foco profundo en las últimas décadas. Actualmente, los terremotos de foco profundo también se están detectando fuera de los márgenes de las placas, y los científicos no tienen ni idea de cómo explicar esto. Miren el mapa con los ejemplos de los terremotos fuera de la zona límite de las placas. Sin embargo, también se producen en otras partes del manto, solo que la onda de choque no siempre es detectada e identificada correctamente por los sensores. La onda de choque se propaga tangencialmente desde cada una de las explosiones. Es posible determinar la dirección de la explosión dentro del manto trazando una línea recta desde el epicentro del terremoto de foco profundo hasta el centro de masa de la Tierra. La explosión se produjo precisamente a lo largo de la línea que va desde el epicentro hasta el centro de masa de la Tierra, el núcleo, a la profundidad detectada por los sensores. Una explosión nuclear dentro del manto afecta tanto a la corteza terrestre como al núcleo de la Tierra. Esto es similar al efecto Schutkin, cuando las ondas de choque de las explosiones en el interior del manto desestabilizan aún más el núcleo de la Tierra. Estas explosiones provocan una mayor fusión del manto en el interior de la Tierra, lo que genera aún más calor y presión. Como resultado, la cantidad de magma fluido al rojo vivo aumenta aún más, y la temperatura en el interior de nuestro planeta sube aún más. Cada explosión dentro del manto aumenta la cantidad de calor, dado que en ella se producen verdaderas reacciones nucleares con una potencia de miles de millones de bombas nucleares. La temperatura en el epicentro de la explosión alcanza muchos millones de grados. Debido a esto, tanto el magma como el manto se funden aún más, y la temperatura sube aún más. Esto ocurre con cada explosión nuclear dentro del manto de foco profundo. Las explosiones también cambian la dirección de los propios ríos de magma. Chocan, causando más y más explosiones de este tipo. Esto conduce a un crecimiento exponencial de las explosiones. Todavía no se producen muchas de estas explosiones bajo la superficie, ya que la diferencia de temperatura y presión de los ríos en colisión no es grande, por lo que la potencia de las explosiones es menor. La influencia cósmica externa calienta el núcleo y aumenta la entropía. Además, las explosiones dentro del manto liberan más calor. Añadimos a esto un mal funcionamiento del sistema de refrigeración, es decir, del océano, que ha dejado de disipar calor. Las explosiones nucleares dentro del manto provocan una autoaceleración similar al proceso de división bacteriana, y por ello su número crece exponencialmente. Las explosiones dentro del manto también aumentan la carga sobre la corteza terrestre, lo que a su vez conduce a un aumento de la frecuencia y la potencia de los terremotos en la corteza terrestre misma. En otras palabras, estas explosiones también destruyen la corteza terrestre desde dentro. Recuerden el terremoto en Turquía y Siria este año. Después de todo, ocurrió precisamente en la zona donde se registraron el 90% de todos los terremotos de foco profundo del mundo en el 2021. Hoy en día, el número de terremotos de foco profundo en todo el mundo está creciendo exponencialmente, y esto significa que nuestra desaparición se acerca exponencialmente. El 24 de noviembre de 2023 se produjeron 15 terremotos en la zona de la Fosa de las Marianas a una profundidad de 10 kilómetros. Observen cómo aumenta el número de terremotos de magnitud 4 en la región de la Fosa de las Marianas. Y en este diagrama, observen cómo, a lo largo de los años, los terremotos en la Fosa de las Marianas se producen cada vez más cerca de la corteza terrestre, precisamente en la zona donde la corteza terrestre es más delgada y puede ser atravesada fácilmente por el magma caliente. Sin embargo, a menores profundidades no se producen terremotos de foco profundo porque por debajo de los 300 kilómetros en esta zona, el manto está casi totalmente fundido. Y esto es un indicio de que la energía está creciendo a un ritmo tremendo, debido a la influencia cósmica externa. Ya ahora, el manto se está derritiendo más rápido cada día. Pero esto es solo el principio. A finales de 2024 entraremos en un ciclo en el que la influencia cósmica externa que llega al núcleo aumentará en órdenes de magnitud.
Y eso significa que el calentamiento y la fusión del magma aumentarán decenas de veces más. Con el tiempo, este magma extremadamente caliente fundirá cada vez más el manto y subirá más cerca de la superficie. Actualmente se encuentra a una profundidad de 500-600 kilómetros. Pero cuando todo el manto se derrita y se vuelva uniformemente caliente, los terremotos de foco profundo cesarán, porque ya no habrá contracorrientes frías. Todo será fluido y caliente como queso derretido. Como resultado, la corteza terrestre puede ser fácilmente atravesada por el magma. Ya estamos viendo esta tendencia bajo un vasto territorio de Siberia Occidental. Esto indica que el magma se está acercando muy rápidamente a la corteza terrestre en una zona extensa. Al final del ciclo, nuestro destino será similar al de Marte. Miren a Marte. Pueden ver enormes flujos de lava en su superficie. Cuando el magma fundido se derramó sin ninguna resistencia de la corteza de Marte. ¿Tendremos tiempo de detener este proceso en la Tierra y salvar a la humanidad?